iglesia en casa no es un espacio para predicar en el sentido estricto, y lo pongo aquí, claro que predicamos, ¿no? La palabra de Dios en cualquier momento, pero cuando hablo acerca de eso, en el sentido de que alguien quiera desahogar sus deseos reprimidos de pastor o de predicador, o que quiera robarse ¿cuál es la palabra? ¿Cómo se dice plagiarize en español? Cuando te copias el proyecto de alguien más, hay una palabra, pero bueno, no, te vas ¿Plagiar? a verla, perdón. ¿Plagiar? No. Plagiar, gracias. Gracias. No es el momento de plagiarte la predicación de Miguel Núñez para que tu esposa y tus hijos vean que qué buen predicador eres. Eso no es iglesia en casa. Iglesia en casa tampoco es una oportunidad de regañar. Muchas veces nosotros tomamos iglesia en casa con esta clase de manera de hacer iglesia en casa, ¿no? Vemos a los hijos que andan medio rebeldes, vemos a la esposa que anda con algún tipo de rencor en contra de su propia mamá o en contra del propio esposo, o vemos que los hijos están peleando y rápido decimos va a haber iglesia en casa y ahorita les voy a enseñar el texto que dice que te tienen que amar los unos a los otros. ¿Y cómo van a demostrar que son discípulos de Jesús si no se aman los unos a los otros? Eso no es iglesia en casa, no es un tiempo para predicar, no es un tiempo para regañar. Iglesia en casa, también número 3, puse aquí en mis notas, no es una forma de solucionar cosas. ¿Cuántos de nosotros tenemos iglesia en casa cuando nos peleamos o cuando tenemos problemas matrimoniales y decimos, oye esposa, te quiero abrir la Biblia ahorita? Oye, estamos así súper hasta sudando de que nos estamos peleando con los hijos y les decimos, siéntense, tragan sus Biblias y ahorita mismo vamos a solucionar el problema familiar que tenemos. Iglesia en casa no es eso. Iglesia en casa no es aventarle de a bibliazos, a sacarle el demonio que piensas que trae dentro tu cónyuge. No es el momento para que puedas tratar de solucionar de nuevo. Ahora, mucho cuidado, ¿no? Ahorita vas a pensar, Josué, ¿cómo que no vamos a solucionar iglesia en casa? Sí, pero cuando tú sabes a lo que yo me refiero, ¿no? Cuando hay un problema y quieres decir, tráigame la Biblia, vamos, esto pasa porque no hacemos iglesia en casa, mira cómo andan gritando, mira cómo están criticando a alguien, tráeme la Biblia y ahorita vas a ver cómo lo hacemos y eso no es iglesia en casa. Iglesia en casa número 4, lo puse aquí en mi último punto de esta primer sección, que no es iglesia en casa. Les estoy dando estas descripciones de lo que no es iglesia en casa. Número 4 puse aquí, no es un amuleto para evitar problemas. Muchas personas, por ejemplo, toman la clase de proverbio que nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Y entonces decimos, pues aquí está mi amuleto y yo no quiero. Y esto se llama una clase de devoción transaccional. Yo te doy Dios, tú dame. Y cuando vemos que nuestros hijos de pronto ya no están caminando en el Señor, decimos esta clase de cosas, ¿no? Decimos, oye, pero Señor, tú me dijiste que si yo guiaba al niño en mi camino, entonces todo iba a estar bien y me mentiste, me siento defraudado. Esa es la clase de devoción transaccional. Yo te voy a dar para que tú me des. Y por ejemplo, ese texto ya vimos que en el contexto del lenguaje original y demás, no quiere decir que si tú guías al niño en su camino, en el camino del Señor, él cuando esté viejo va a regresar. Eso no es lo que el texto dice, más bien está enseñando que tú dejes guiar al niño en su propio camino, en sus propios malos hábitos, instruye al niño en su camino y aun cuando va a ser viejo no se va a apartar de los malos hábitos que tú mismo le permitiste aprender. Pero bueno, en tu punto aquí es, la iglesia en casa no es ese amuleto que nosotros vamos a ocupar para que no me vaya a divorciar, para que Dios no me vaya a castigar, para que Dios no me vaya a maldecir. Más vale que tengamos iglesia en casa. Eso no es iglesia en casa. Número 2, ¿qué es iglesia en casa entonces? Número 2, ¿qué es iglesia en casa? Bueno, ya lo mencioné de mi texto. Lo primero que yo puse debajo de este punto, que es iglesia en casa? Iglesia en casa es un tiempo para confortarse los unos a los otros con la palabra. Yo quiero confortar a mi esposo, yo quiero confortar a mi esposa, yo quiero confortar a mis hijos. Si tienes iglesia en casa con vecinos que vienen a tu casa, yo quiero tener iglesia en casa para confortar a mis vecinos, no para tratar de hacerles sus vidas rectas, no para tratar de corregirles los problemas. Hey, tampoco leemos la Biblia para tratar de corregir nuestros problemas tampoco. Y va a sonar como contraproducente. Va a decir, Josué, ¿qué estás diciendo? Acabas de predicar que la palabra de
Dios es la lámpara y claro que sí, yo entiendo eso, pero otra vez, cuando mi motivación es pásame la Biblia porque ya estoy cansado de caer, caer y caer y quiero que ya por fin me vaya bien en la vida, no sería diferente a que si te fueras de rodillas de aquí hasta la Basílica de Guadalupe. ¿Por qué? Porque lo estarías haciendo nada más porque quiero algo. No leemos la Biblia por eso, ni siquiera para nosotros mismos. Yo leo la Biblia porque quiero ser confortado por la palabra de Dios y cuando yo tengo esa clase de actitud por la palabra, ahora cuando vengan mis hijos a tener iglesia en casa conmigo, lo primero que voy a querer hacer es confortarlos a ellos con la palabra. Yo sé que hoy se enojaron con su mamá. Yo sé que hoy se gritaron como hermanos. Yo sé, esposa, que tú tienes un problema de rencor en contra de tus hijos o en contra del vecino, en contra de quien sea. Y te quiero confortar con las palabras de esperanza que encontramos en las escrituras. Esto es lo que es iglesia en casa. Número dos, yo puse iglesia en casa es un tiempo para animarnos los unos a los otros con la palabra. Va de la mano, lo puse por separado porque así lo pone nuestro texto en Tesalonicenses, confórtense y edifíquense. Y entonces nosotros queremos confortarnos, construirnos, alentarnos, animarnos, queremos crecer todos juntos. Y eso es lo que estamos haciendo con Iglesia en Casa. Yo quiero que mis hijos vean la belleza del Evangelio. Yo quiero que mis hijos vean la belleza de Dios y no que terminen diciendo, me porté mal y me dieron un bibliazo. Como grité hoy, como nos portamos mal hoy, por eso tenemos iglesia en casa. O cuando mis papás pelean, nos mandan a leer la Biblia. O cuando nosotros peleamos, nos citan entonces en la noche para que nosotros estudiemos la Biblia. Todos nosotros hemos pasado por esa clase de cosas. Oye, vénganse para acá y trae una Biblia contigo y tú dices, ya, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No me acuerdo qué hice, pero ya me van a regañar de algo. Y qué terrible cosa que tengamos esa clase de asociación con la palabra de Dios, como un regaño, ¿sabes? Como algo que nos va a ir mal, como cuando te llaman a la oficina del director de la escuela, ¿no? Y tú dices, si puedo evitar iglesia en casa, quiere decir que me he portado bien. Si no hemos tenido iglesia en casa como familia, si mi esposo no ha leído la Biblia conmigo, quiere decir que estamos más o menos bien, porque si estuviéramos peleando, ya me estuviera mandando bibliazos. Entonces, eso es lo que es iglesia en casa. Número tres, le puse yo aquí en mis notas, iglesia en casa es un tiempo para que juntos conozcamos más de Dios, para que juntos conozcamos más a Dios. Es el momento de presentar a tu esposa, a tu esposo. Hey, veo aquí que hay incluso hasta niños. Es el momento de que presentes a los niños quién es Dios y que a través del estudio verdadero de la palabra de Dios, tú les puedas mostrar quién es el Señor Jesucristo. Y eso me encanta a mí. Así que tengan esto en mente, que queremos que conozcan a Dios. Nota que todo esto está fuera de nuestro paradigma que muchas veces ocupamos para iglesia en casa. Llegamos a pensar que iglesia en casa es para corregirnos, para que nos vaya mejor o para cumplir. Y no, o sea, hay un propósito que es muy real, que es que yo quiero conocer a Dios y yo quiero que mis hijos conozcan a Dios, yo quiero que mi esposa conozca más al Señor. Número el que sigue, le puse aquí, todavía estoy debajo de qué es iglesia en casa. ¿Qué más? Yo le puse aquí en mis notas, es un tiempo para ver el Evangelio de Dios. Niños, es un tiempo para ver qué es el Evangelio, que ustedes puedan entender de qué se trata el Evangelio. Yo ahorita voy a traer a mi familia para que también esté con nosotros, pero esta primera parte teórica quería dárselas a ustedes primero. Pero yo quiero que mis hijos conozcan el Evangelio a través de la clase de enseñanza que nosotros les podemos dar. Le pongo aquí, es un tiempo para compartir las promesas de Dios. Es un tiempo para compartir las promesas de Dios. Entonces, a ver, si ya te estoy dando todo esto, vaya, no sé tú, pero mi corazón ya, por ejemplo, ahorita, ¿no? Yo estoy pensando y ahorita vamos a hacer como un tipo de, y no sé cómo va a salir, nunca hemos hecho esto, ¿no? Y seguramente, de una vez les digo, seguramente nuestros hijos se van a portar mal, pero porque vamos a estar en público y todo, ¿no? Pero cuando yo estoy pensando en esto, yo pienso, quiero abrir un texto y animar a Natalia, quiero abrir un texto, animar a Santiago, mostrarle la promesa que encontramos en la Biblia, mostrarle al Dios que está revelado en las Escrituras. Y cuando lo ves desde esa perspectiva, ¿por qué no tener iglesia en casa entonces? ¿Por qué no abrir la Biblia con tu familia y con tus hijos? Y lo último que tengo aquí en mis notas para qué es iglesia en casa es un tiempo para promover la santidad y la confesión de pecados. Es un tiempo para promover la santidad y la confesión de pecados. Aquí sí entra la parte de, chicos, estamos haciendo esto mal.
Chicos, ya que vimos las promesas, ya que vimos al Dios de las promesas, ya que vimos el Evangelio, ya que nos animamos los unos a los otros, claro que entra una parte correctiva, porque la palabra de Dios nos dice, es útil para, claro, instruir, redarguir, pero también para corregir. Y es algo muy importante que nosotros tenemos que hacer, particularmente como padres, pero particularmente como hombres, que tenemos nuestra labor como hombres de guiar a nuestra familia, pero aquí mujeres es también importante. La mujer puede corregir a su esposo. Claro que no, y claro que sí. Claro que no, en el sentido de que no es el momento de decir, aquí está, vámonos, te voy a hacer esto que es lo que vengo diciendo. ¿Puede el hombre corregir a su esposa? Claro que no, y claro que sí. No a través de tu Biblia para poder corregirla, no a través de tu Biblia para poder corregirlo. Pero la pregunta es, ¿puede la escritura corregir a tu esposo? ¿Puedes tú ser el medio por el cual la escritura corrige el comportamiento de tu esposa, el comportamiento de tu esposo, el comportamiento de tus hijos? Y la respuesta es sí, desde luego que sí, pero es la escritura y es el amor. Número tres, ¿cómo estructuro iglesia en casa? ¿Cómo estructuro iglesia en casa? Y denme un segundito porque quiero preparar a mi familia, ¿eh? Denme un segundo. Ya, trajimos a la tribu ya. Pero bueno, entonces aquí el punto, iglesia, es, déjame ver, el punto es cómo estructura iglesia en casa. Número tres, bueno, la parte de cómo estructurar iglesia en casa, pues es complicado. Yo darles este punto casi no lo escribía, pero decidí hacerlo para darles un ejemplo. Este es un puro ejemplo. Si quieres, pon todas esas cosas en el suelo para que nos sentamos ahorita. Este es un ejemplo nada más, ¿ok? Esto es como nosotros estructuramos iglesia en casa. Número uno, tenemos iglesia en casa, oración. Una oración antes de comenzar. Vamos a orar. Bueno, primero nos sentamos todos, ¿no? Vamos a sentarnos y vamos a orar. Ponemos sí, siéntate, siéntate. Ponemos tiempo, déjame mover esto. Ahí estamos. Tenemos un tiempo, ¿y qué pasa si lo volteo? No, nada más se va a ver al revés, ¿verdad? Así lo veo, pero bueno. No, está bien. Tenemos un tiempo designado, entonces nosotros, por ejemplo, en nuestra familia decimos, chicos, el plan para hoy va a ser, vamos a ir por un helado, vamos a ir al parque, vamos a ir a algún lugar, y antes de hacer todo eso, vamos a hacer iglesia en casa. Nosotros le llamamos un estudio bíblico, que deberíamos llamarle iglesia en casa, pero en inglés le decimos Bible Study, vamos a tener un Bible Study, vamos a tener ese tiempo, asignamos eso y comenzamos número uno con oración. Después doy una lectura bíblica. Y ahorita vamos a hablar de todas las diferentes maneras en las que podríamos hacerlo. Pero después de la lectura bíblica, lo leemos el texto y lo que vamos haciendo es, en nuestra Biblia inductiva que tengo ya aquí, vamos viendo la parte del texto que vamos a leer. Yo, en mi caso, tengo un niño de 5, 13, 10 y lo hacemos muy breve. Trato de ser breve, no más de 15 minutos y a veces cuando veo que están muy metidos, muy atentos, nos podemos ir un poquito más, especialmente si salen preguntas, pero está la oración, lectura y la reflexión bíblica. Y esta reflexión bíblica es donde yo voy tal vez metiendo algún tipo de conocimiento, ahí es donde yo les comparto a ellos algo que yo estoy viendo. Este, y vamos a ver, por ejemplo, y totalmente, lo quise hacer a propósito, va a ser totalmente impromptu, improvisado lo que vamos a estudiar, porque yo quiero enseñarles a ustedes cómo podemos tomar un estudio bíblico, pero leemos el texto y voy tomando con ellos notas acerca de lo que yo quiero que ellos vean, acerca de las conexiones que quiero que hagan y trabajamos en eso. Letra D, puse aquí en mis notas, participación de otros. Trato de que no nada más sea, aquí está Sebastián y siempre le digo, a ver, preguntas al final, Sebastián, y tienes que poner atención. Y entonces a veces no pone atención, a veces no pones atención, ¿verdad? Sí. Entonces a veces no pone atención, pero yo puedo ver cuando él está más o menos atento y demás. Y el punto aquí es que nosotros hacemos que participen. Yo quiero que no nada más sea un monólogo, yo quiero escucharlos a ellos, quiero hacerlos pensar acerca de lo que estamos diciendo. Entonces, oración, lectura bíblica, reflexión, y la lectura y la reflexión van de la mano. No nada más es que yo leo todo y después hacemos una reflexión. Puede ser un versículo y hacemos una reflexión. Puede ser que yo pensé que íbamos a estudiar 10 versículos y nos quedamos en 3 versículos nada más. Está bien, no pasa absolutamente nada. Pero el punto es reflexión, participación. Y después yo anoté cosas aquí que no necesariamente hacemos nosotros y por eso yo quiero dejárselos a ustedes como un amplio menú.
tú tienes, tal vez tengas a tu esposo nada más en casa, tal vez tengas a tus hijos que ya son más grandes, tal vez tengas a hijos muy pequeñitos, entonces no va a aplicar para todos. Pero lo que yo pongo como un ejemplo o una sugerencia para ustedes es peticiones de oración. Tal vez esto sería un poquito más útil, tal vez para aquellos que ya tienen hijos un poquito más grandes, que tal vez haya más situaciones de familia y que tengan que estar ahí trabajando en algún tipo de problemas en la universidad, qué sé yo, y este es un buen momento de tomar peticiones de oración. Tú quieres escuchar las peticiones de oración, tener esa lista de trabajo con ellos, y después yo puse aquí música, y de nuevo, esto es opcional, a veces yo tomo mi guitarra y cantamos, y no hicimos iglesia en casa como tal, les digo, siéntense, canten conmigo, vamos a cantar, y si les gusta cantar a tus hijos, está súper padre, si no, pues entonces tal vez no sea lo mejor para ti, si tienen una buena voz, si tienen, cantan entonado, o los vecinos los reportan porque están tratando de cantar y cantan muy desentonados, tal vez eso va a ser dependiendo a tu situación, en tu contexto, pero yo lo puse como una opción, pueden tal vez cantar y finalmente una oración final. El tiempo recomendado otra vez que yo les pongo es de 15 a 25 minutos, nada más, ¿ok? De nuevo, no se van a ir al infierno si hacen más de 25 minutos, no quiero que piensen que es una regla, pero yo quiero que haya una asociación entre que es algo que es breve, que es profundo y que es conciso. En el momento que tú te quieras hacer súper espiritual y que quieras hacer una iglesia en casa de 40 minutos, yo te reto a que tú me digas cada cuándo vas a hacer esa clase de iglesia en casa, porque cuando no tengas esa cantidad de tiempo presupuestado, tú vas a decir, no, no tenemos tiempo para hacer iglesia en casa. O hoy no podemos hacer iglesia en casa porque nos toma 40, porque nos gusta estudiar mucho, porque subrayamos muchas cosas y nos alargamos mucho. Ok, perfecto. Dime tú cuántas veces tienes esa clase de tiempo presupuestado en la semana. Y a veces es muy variable, pero ¿cuántos de nosotros podemos tomar 15 minutos para iglesia en casa? Yo creo que la mayoría de nosotros podríamos. De nuevo, si se va para más, hasta 40 minutos, perfecto, pero que tú puedas saber que no es la regla. Bueno, otros, recomendaciones, sé dinámico, sé energético. Si tú te aburres a ti mismo, vas a aburrir a tus hijos también. Si tú no te quieres escuchar a ti mismo, también no van a quererte escuchar tus hijos. Si tú aburres a tu esposa y tú estás leyendo y leyendo y cuando levantas la cara ya tu esposa ya está dormida, ay, algo estás haciendo mal, ¿ok? Y igual de viceversa, si tu esposa estás contándole todo lo que escuchaste de Nancy de Moss hoy en la mañana y cuando volteas ya está dormido el hombre, es que no estás siendo energética, tal vez no estás siendo dinámica, no estás siendo participativa, que existe esta clase de relación. Entonces, otra vez, a ver, nada más para no confundirlos, ya les di la estructura: oración, lectura, reflexión, participación, peticiones, cantos y una oración final. Ahora te estoy dando como recomendaciones. Sé breve, 10 a 15 minutos, 25 minutos máximo, sé dinámico, sé energético, sé natural, que esto es algo bien difícil, ¿no? A veces hasta hablamos con voz diferente, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en el libro de Mateo y tus hijos te dicen, oye, papá, ¿qué te pasa? No estabas gritando hace ratito. No, así no hablas normal. Y ese es el punto: sé normal, sé divertido, sé tranquilo, sé orgánico. No se vayan a la librería de José Vasconcelos a hacer iglesia en casa. Puedes hacerlo en el comedor, puedes hacerlo en el desayunador, puedes hacerlo antes de ver la tele y están todos tal vez en la cama y dicen, saquen su Biblia de volada, vamos a hacer iglesia en casa. El punto es que tengan esta clase de naturalidad, ser orgánico. Ya se me voy mis notas, ok. Y sé constante, sé constante. Puse aquí yo en mis notas: la inconstancia mata iglesia en casa. Yo creo que el culpable número uno de que no hacemos iglesia en casa es la inconstancia. La inconstancia es que, pues vamos a la iglesia en casa, pues quién sabe. Y sabes una cosa, hay semanas en nuestra casa, particularmente cuando hay vacaciones, en las que se nos va la rutina por completo, no tenemos iglesia en casa, y no quiere decir que no leamos nuestras Biblias, tal vez por separado, pero a veces no tenemos iglesia en casa, pero ya el hábito, la rutina, la necesidad como familia, ya es muy difícil que se rompa. No puedo pensar yo en que haya un mes o algún tiempo que no haya iglesia en casa en nuestra casa por más de 2 semanas consecutivas. O sea, regresamos, es como un péndulo que regresa, vaya, ¿no? O sea, la fuerza ya está, gravitamos hacia esa parte y entrenamos a nuestros hijos a hacerlo, inclusive desde chiquito. Y él nos costaba mucho trabajo porque él tendría 3 años, 4 años y se ponía a jugar y se paraba y se iba y no quería estar con nosotros, pero nosotros decíamos, está bien, no pasa absolutamente nada, déjale su tiempo, pero entrenamos a que por lo menos 10 minutos les decíamos, le ponemos un cronómetro a él cuando no aguantaba tanto: cuando este cronómetro ya termine, ya te puedes parar. Y yo sé que él tal vez no estaba entendiendo el evangelio, pero lo estábamos entrenando hacia esa dirección. Pero la constancia es lo que va a ayudar. Para él ya no es sorpresa. Él ya sabe que es un Bible study, como le llamamos nosotros. Ya sabe lo que es iglesia en casa. No es raro. Ya sabe qué vamos a hacer, cuánto va a durar y sabe
perfectamente. A veces incluso él me dice, ok, y después de Bible Study, ¿qué vamos a hacer, papi? Después de iglesia en casa, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, él ya sabe que es parte de nuestra semana. Bueno, y número 4, ¿cómo puedo hacer iglesia en casa? Aquí le puse, usa la Biblia. Y yo tengo aquí, que es lo que vamos a ocupar ahorita, mi Biblia inductiva de Mateo. Ustedes, por favor, si necesitan una Biblia inductiva, creo que le puse aquí, haz tu propia Biblia inductiva, copia algún libro de la Biblia, y dale 3.5 de espacio entre línea y imprímelo en tu impresora. Y si no quieres hacer eso, yo ya tengo toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis en inductiva. Me puedes decir qué libro de la Biblia quieres y nosotros te lo imprimimos, te lo engargolamos. Si quieres toda la Biblia, adelante y te lo podemos dar toda la Biblia engargolada para que ya tengas toda la Biblia en su triple espacio de línea y línea y puedas anotar, subrayar, rayar, dibujar, lo que quieras hacer. ¿Ok? Eh, compra tu Biblia inductiva, usa tu Biblia. ¿Qué más puedes ocupar para iglesia en casa? Eh, Estos son como recomendaciones en mis notas. Me quiero apurar porque si no se va a acabar el tiempo y el taller no se nos va a dar tiempo, pero estoy en el número 4 ya. ¿Cómo puedo hacer iglesia en casa? Ya te di número 1, ¿qué no es iglesia en casa? Número 2, ¿qué es iglesia en casa? Número 3, ¿cómo estructuro iglesia en casa? Y número 4, ¿cómo puedo hacer iglesia en casa? Te acabo de decir, usa la Biblia. Sería ilógico no ocupar la Biblia, ¿no? Pero hay otros recursos de vez en cuando. A ver si me pasas la Biblia que acabamos de ocupar hace ratito, porfa, baby. Pero hay otros recursos. Por ejemplo, yo anoté ahorita Catecismo de la Nueva Ciudad. Puedes ocupar el Catecismo de la Nueva Ciudad de vez en cuando, está bien. No es, me encanta porque a mí me gusta mucho mi Biblia inductiva y me gusta que los niños se enamoren de la Biblia, no de un libro o los dibujitos, pero de vez en cuando, en mi contexto personal, que tengo hijos pequeños, está padre ocupar un tipo de libro diferente. El Catecismo de la Nueva Ciudad, muy bueno. Si me dices que se memorizan todo el catecismo, también excelente, pero otra vez, a mí yo gravito, yo tiendo hacia, está bien que se sepan todo el catecismo corto de Westminster, pero yo quiero que sepan mejor cuál es la conexión de los evangelios de Mateo con el Antiguo Testamento, me parece más útil, pero vaya, o sea, puedes ocuparlo como de vez en cuando y vas avanzando de esa manera. Catecismo, la Biblia que se llama Las historias de Jesús de Sally Lloyd Jones, que está muy bueno, gracias. Sally Lloyd Jones escribió el mejor libro que sí que regalamos nosotros a los papás cuando hacen su presentación de bebé. Yo ocupo este libro, por ejemplo, está en inglés, pero sería muy bueno si tú hablas inglés y lo practicas. Se llama The Biggest Bible Story. Y entonces tiene fotos adentro y me gusta porque es la pura Biblia. No me gustan las historias de Biblia que hacen como la Biblia como una caricatura, ¿no? Como que un cómic tal vez o cosas así, no. Me gusta esta clase de Biblia, la de Sally Lloyd Jones, que es muy buena, la tenemos también acá, gracias. Este también es el libro que está muy bonito y este particularmente es una edición especial porque está encuadernado con pasta dura, pero está muy bonito y este es excelente teología bíblica. Este es un libro de teología, ¿eh? Es la Biblia, las historias de Jesús, pero te muestra cómo todo es cristocéntrico. Entonces, ocupamos estos recursos, claro, pero mi favorito es la Biblia inductiva. Pero te doy ese entonces, Catecismo de la Nueva Ciudad, las historias de Jesús, Sally Lloyd Jones, libros edificantes puse aquí. Tal vez puedes leer una novela con tus hijos, no una novela de secular, ¿no? Pero una novela cristiana, una novela edificante. Por ejemplo, puedo pensar en El Progreso de Peregrino, que está muy bonita y puedes sentarte con ellos y estudiarla. Y puedo pensar en otra novela que es mi favorita novela sobre todas las novelas que he visto y que he leído. Se llama El Rey, la resistencia, el Asetzirt, el rey y la resistencia, porque yo la escribí, ¿ok? Esa es la razón favorita por la que es mi novela favorita. Y la quiero proveer para ustedes. Si la necesitan, por favor, mándenselas, pero acabamos ahorita de leer Asetzirt y es un libro que es muy parecido como a C.S. Lewis o Las Crónicas de Narnia, que habla acerca de esta similitud entre la vida cristiana, pero a veces funciona también. O sea, vamos a hacer iglesia en casa hoy, vamos a leer un libro edificante y vamos a ver similitudes que hay entre ellos. Ok, entonces, te doy un par más. Está la Biblia de transcripción, que está muy buena, la vendemos en nuestra librería, que es literal. Me dicen, ¿qué es la Biblia de transcripción? Y les decimos, la respuesta es nada. La Biblia de transcripción son hojas en blanco. Hasta arriba te ponemos el texto que debes tú apuntar, tú abres otra Biblia y tú transcribes la Biblia. Y está muy padre, como familia tal vez puedan sentarse y decir qué transcribiste hoy, qué entendiste hoy. Eso está muy bonito, es un buen recurso que tenemos. Algunos otros libros edificantes. Bueno, ideas para la organización de iglesia en casa, te doy rapidísimo. Hablen del Señor de manera informal también. A veces vamos en el auto nosotros y yo les muestro algo que yo veo, me gusta. Estamos viendo ahorita una serie de la Segunda Guerra Mundial de Ana Frank y justo les ponía pausa, les decía, chicos, esto es lo más satánico que existe, los nazis fueron contra el diseño de Dios, la dignidad de la vida. O sea,
no nada más es iglesia en casa en momentos formales, tú puedes hacerlo en cualquier clase de momento, alguna canción que estés escuchando teológica en tu carro, le puedes poner una pausa y explicarles algo de Dios. Eso ayuda mucho a que no nada más tengas un tiempo de estudiar la Biblia, sino que sea en cualquier momento y va a ayudar mucho para eso. Pide que alguien de tu familia comparta. Ayer estábamos con otra familia y nos decía, a mi hijo tal le toca los lunes compartirnos algo, a mi hijo tal le toca los miércoles compartirnos algo. Esas ideas son excelentes, así saben ellos, hay participación también entre nosotros. Haz preguntas al final, para los hijos pequeños ayuda mucho para, por ejemplo, tengo a este niño de 5 años, deja que los niños dibujen, que ahorita lo vamos a trabajar en la Biblia inductiva, deja que los niños rayen, que los niños subrayen, eso está muy, muy padre. Pide que lean otros textos también, que los niños lean también, como yo lo hago con ustedes, ¿no? La razón, yo puedo leer el texto, pero quiero que ustedes estén concentrados conmigo y que estén poniendo atención, por eso les pido que ustedes lean. Entonces, igual con ellos y finalmente, ten listo lo que quieres compartir. Eso quiere decir que no vas a improvisar, ¿ok? Lo que estamos a punto de hacer ahorita, que voy a improvisar, ustedes no lo hagan, pero la razón por la que vamos a improvisar es porque voy a abrir Mateo, porque es nuestro libro de inductiva Biblia de Mateo. Así que abran ustedes, por favor, todos juntos, vamos a hacer esta iglesia en casa nosotros. Mateo, ¿y qué capítulo es este? Entonces, como no tiene capítulo fáciles, ¿qué libro es este? Vayan al libro de Mateo. No, y ahorita les digo, y saquen sus notas. Mateo, capítulo 12, por favor, iglesia. Y vean, por favor, y vamos a pedir que algunos de ustedes lean. Vamos a hacer iglesia en casa todos juntos. ¿Ok? Mateo capítulo 12. Vean conmigo. Déjame darte uno. Bueno, bueno, bueno. Ok. Vean conmigo, versículo está padre. Vean conmigo, versículo 22. Vamos a empezar ahí. Y es que hay tanto de elegir, ¿ok? Mateo 12, 22. Entonces yo le voy a pedir a alguno de mis hijos que lea y ustedes lean también y ahorita les vamos a pedir. Aquí veo algunos niños y yo quiero que los niños también lean junto conmigo, ¿ok? Esto va a estar muy padre. Entonces, si tienes niños, prepárate para leerlo. Pero vamos a empezar aquí. Natalia, porfa, empieza con el versículo 22 en voz alta para que te podamos escuchar. Acá. Entonces trajeron a Jesús un endemoniado ciego y mudo y lo sanó. Vamos a detenernos allí. Seb, porfa, dibuja arriba de la palabra ciego una carita triste porque no podía ver. Ajá. Perfecto. Vamos a ver si la gente lo puede ver. La carita triste. Ahí está la carita triste, Sebastián, porque no podía ver, ciego y mudo. Y después, Natalia, perdón. Entonces trajeron otra vez, vamos a empezar acá. Entonces trajeron a Jesús un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de manera que el mundo hablaba y veía. Ok. Dice aquí que hay, y lo que yo hago generalmente es rayo mi Biblia inductiva, ¿no? Un endemoniado. El endemoniado, ¿qué entiendes por endemoniado, Santiago? Que tenía un demonio Y el demonio del reino de quién es. de Satanás. Entonces aquí ya vemos una guerra entre el reino de quién. ¿De Dios? De Dios contra quién, Sebastián. Satanás. Contra el reino de Satanás. Y lo escribimos aquí y pueden ustedes ver, yo voy tomando notas y ellos van viendo cómo escribimos y cómo la Biblia entonces toma vida. Y entonces tenemos aquí una guerra entre Jesús y arriba de Jesús yo escribía la palabra que me encanta esa palabra, Natalia. ¿Qué representa a Jesús aquí en la tierra? El rey es Jesús y encuentra un endemoniado que tenía esta persona particularmente ciego
y mudo. Una persona que es ciego, Sebastián, que no puede hacer. No puede ver. No puede ver. Y mira aquí, tú ya sabes leer. Lee esta palabra. ¿Qué es lo que dice en voz alta? Y Sano. lo sanó. Los, Que quiere decir que el reino de Dios contra el reino de Satanás, ¿quién gana, Seth? el reino de Dios. El reino de Dios gana porque le puede dar la vista a esta persona y el demonio que estaba aquí adentro se va. Y dice que de manera que el mudo hablaba y veía. Solamente Dios puede hacer esta clase de milagros. Versículo 23, Santiago. O alguien más, niños que están ahí. Papá, levántale su teléfono, levante el Hola, micrófono y lean versículo 23. Algún niño, por favor. gracias. Sí, por favor, Ale, si leemos el 23. Ah, sí. Y toda la gente estaba atónita. Y David decía, mm, bueno, no. Y decía, ¿será este aquel hijo de David? Exacto, gracias. Dice, estaban atónitas, me gusta esa versión, estaban asombradas. Vamos a poner aquí una carita como de asombro, ¿no? Increíble, estaban completamente asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? ¿Era realmente el hijo de David, Santiago? ¿Jesús? ¿Yo? Sí. Sí. Bueno, No. el papá y la mamá de Jesús no se llamaba hijo de David, David. La mamá de Jesús era ¿quién? María. María, y el papá legal, no biológico, era quién, Natalia. José. Pero ¿por qué le dice aquí hijo de David? Porque David representa al rey de Israel. Y entonces está diciendo, él es el descendiente de, del rey. Aquí está el verdadero rey. Y dice, versículo 24, otro niño, por favor, que nos ayude. Versículo 24. ¿Algún papá por ahí? O joven, que no sea tan niño, pero todavía joven. Versículo 24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ok, gracias. Dice, este no expulsa demonios, sino por Belcebú. Está diciendo, Jesús no es rey verdaderamente. Él está solamente siendo ayudado por Satanás. Y entonces, aquí tenemos que la gente rechazó al Señor Jesucristo. Y aquí, Santiago, Natalia, Sebastián, Iglesia que nos están escuchando, tenemos la reacción de todas las personas. O creemos o rechazamos. O somos, y de nuevo, vean por favor, versículo, Natalia, ve aquí versículo 22, dice, ¿qué dice otra vez, Baba? Trajeron a Jesús un endemoniado. Un endemoniado, y termina esta parte de la historia, yo sé que continúa, pero termina diciéndonos otra vez, Santiago, que dice aquí, versículo 24, que dice, Este no expulsa a los demonios, sino por Belzebú. Belcebú. Belzebú. Se encuentra con un demonio, lo expulsa, y los fariseos, los religiosos dicen, no, tú eres parte del demonio. Tenemos como este inicio y el fin. Y Jesús viene a expulsarlos y la gente dice, no, nosotros queremos rechazarte a ti. Y esa es la reacción que nosotros tenemos hasta hoy día. O decidimos seguir al Señor o decidimos rechazarlo a Él. No hay punto medio. O vas a ser liberado, Santiago, Natalia, Sebastián, niños que lo están escuchando, jóvenes todos, o vas a ser liberado como este endemoniado que estaba ciego y mudo, que no podía, que una persona ciega no puede hacer, me dijiste, Seb, no puede ver. Y la persona muda, ¿qué no puede hacer, Natalia? No puede hablar, no puede escuchar tampoco. Y entonces, o estamos así nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos libera, o vamos a estar del reino de Satanás. Y para ser parte del reino de Dios, Sebastián, ¿qué tenemos que hacer? ¿Portarte bien, ir a la iglesia y dar mucho dinero siempre? No, ¿verdad? Eso no te ayuda para nada. Es lo único que te puede ser parte del reino de Dios. ¿Leer la Biblia? Leer la Biblia. ¿Y qué pasa con tus pecados? ¿Qué tienes que hacer con tus pecados? Santiago, ayúdale. Pedir perdón. Pedí perdón por tus pecados. Y es exactamente lo que vemos aquí, chicos. Un endemoniado que estaba ciego y fue sanado contra una multitud que estaba ciega también y que decidió quedarse ciega. Y entonces lo que generalmente hacemos es, terminamos con una oración. Así que aunque estamos haciendo un taller,
¿por qué no cerramos con esta oración también? ¿Ok? Señor, te damos gracias porque Mateo 12, aparte de un taller, aparte nada más de practicar, Señor, aquí vemos la realidad, que estábamos ciegos y mudos y tú nos diste sanidad. Podemos ver y podemos proclamar tus maravillas, pero hay otros que están ciegos y mudos y que prefieren quedarse ciegos y mudos. Prefieren quedarse con los demonios, con el reino de Satanás. Señor, ayúdanos a estar seguros de nuestra propia salvación y que si realmente somos sanos, que entonces tú nos ayudes a proclamarlo a todas las personas. Y que Santiago y Sebastián y Nataña, yo, Rebeca, todas las personas que están conectadas esta noche, que puedan estar seguros que no están en el reino de Satanás, sino en el reino de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, no puedo sobre subrayar la importancia de iglesia en casa. No estoy exagerando cuando digo que la salud de nuestra iglesia, bueno, la salud de tu familia, pero como corporación, la salud de nuestra iglesia depende de iglesia en casa. Me encanta que van a la iglesia y que llevan estos libros, Biblias inductivas, pero eso no te va a ayudar en la semana, no es suficiente. Si no estás haciendo iglesia en casa, teniendo esta clase de relación con Dios, intimar con Él, hablar con Él, estar cercano a Él, no vas a poder vencer, no vas a poder salir adelante. Así que yo te animo, iglesia, a que tengas esta clase de práctica. Es una disciplina. Dime qué de la vida cristiana no es una disciplina. Nada de la vida cristiana no es una disciplina. Ni orar, ni confesar tus pecados, ni amar a tu esposa. Todo es una disciplina. Vamos contracorriente. Por eso dice Pablo que tenemos que golpear nuestros cuerpos, castigarlos. Y eso el movimiento monástico lo tomó muy literal y muy extremo. Pero no se trata de pegarnos literalmente. Lo que está diciendo Pablo allí es realmente castigarnos de nuestros deseos carnales para que el deseo del Espíritu pueda sobrevencer. Así que quiero tomar unos cuantos minutos, nos sobraron tiempo, pero quisiera escuchar de ustedes tal vez palabras de ánimo, tal vez ya empezaste a hacer iglesia en casa, tal vez y nos quieres compartir acerca de tus victorias, tal vez alguna pregunta que tú tengas acerca de iglesia en casa, cuestiones que te has enfrentado y que tal vez no has sabido cómo conducirte, o alguna duda que tal vez te ha salido a través de estas 3 semanas de estudio bíblico. ¿Alguien? Nosotros, pastor, lo hacemos con los salmos de David. Ok, qué padre. No puedo ver, creo que es Yeshua. ¿Sí es Yeshua? ¿Sí eres tú, Sí, Yeshua? Qué sí. bueno, qué padre. Me encanta Yeshua, con los salmos de David me encanta. Y los salmos son hermosos. Y el domingo, Yeshua, yo quiero que tomes nota porque voy a darte varios consejos de cómo poder estudiar los salmos. Y quiero que tú te lleves esos consejos que te quiero dar el domingo. Te van a gustar muchísimo. Pero qué bueno, Yeshua. Aquí una pregunta muy buena, qué valiosa pregunta. Dice, la iglesia, ay, se me tapó, la iglesia en casa se hace diario. Y la respuesta es no, 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 no. La lectura en la Biblia se hace diario, pero iglesia en casa no. No es sostenible, ¿sabes? Yo diría por lo menos un par de veces por semana está muy bien, pero de cajón, o sea, eso sí o sí, una vez a la semana. Una vez a la semana es muy, muy bueno, pero especialmente, y otra vez, eso depende de tu contexto, tal vez tengas hijos más grandes, sea muy sencillo con ellos, ¿no? Pero con los hijos pequeños es complicado, decirles todos los días vamos a estudiar la Biblia, es complicado, pero es nuestra labor. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que puedan tener por ahí? Hola, buenas noches, Paz. Buenas noches. Buenas noches a todos. Nosotros más bien queremos compartir una experiencia y ahorita que comentaba todo lo que tenemos que hacer y pues los consejos que nos está dando para que podamos hacer iglesia en casa, nos recordaba Arancita cuando ella era pequeña. Y pobrecita, porque fue nuestro conejillo de Indias, nos tocó, la verdad es que con ella nos ha tocado ir como cambiando muchas cosas y verdaderamente es lo que le decimos, perdónanos porque fuiste nuestro conejillo de Indias y muchos errores cometimos. Hoy en día pues tratamos de corregirlos y de no repetirlos con Ami.
Igual también estamos tratando de hacer iglesia en casa con un libro. Es un libro del libro de Proverbios de Timothy Keller. Ok. Se llama Sabiduría de Dios para navegar por la vida. Y ha sido también de mucha bendición. Es un libro que puedes leer en un año. Son como tipo devocionales y vienen ahí las Ok. meditaciones. Ok, está padrísimo. Y nada más ahí, mi única palabra, porque yo también lo intenté, mi única palabra a mí de cuidado, de consejo con respecto a los libros es cuando nosotros tenemos libros que estamos leyendo, eh, la variedad. El autor tiene una manera de escribir, una manera de hablar, una manera de hacer las cosas, y a veces puede ser repetitivo, incluso para nosotros mismos, como no estamos atorados con esa parte. Por eso a mí me gusta tener un menú amplio. A veces los niños me dicen, ¿cuál vamos a hacer? ¿Vamos a hacer la Biblia de dibujos o vamos a hacer la Biblia inductiva? Y me gusta que haya esa clase de variedad para ellos y para mí también. Particularmente con Sebastián, más que es el que más problemas nos da con la atención y con esa clase de cosas. Pero yo quiero que más que nada sean adictos a la palabra de Dios. Y esto ayuda mucho, iglesia, porque Natalia y Santiago no los forzamos, obviamente, pero les damos en la mañana un tiempo de que lean la Biblia ellos solitos. Entonces, lo que yo quiero que ellos hagan, o más bien lo que yo quiero hacer en Iglesia en Casa, es enseñarles cómo estudiar la Biblia ellos solitos. Y si tú ves la Biblia de Natalia, ya se fueron ellos, pero si tú ves la Biblia de Natalia y la de Santiago, son réplicas de lo que, déjame lo regreso, ya se me fue, pero son réplicas de esto, justamente. Ellos van a hacer esta clase de rayones que acabo de hacer con ustedes aquí en vivo. Ellos van a hacer esta clase de rayones y me ha tocado leerlos. Y la verdad es súper, súper tierno porque pues se ve que están tratando de... Pero lo que yo pienso es que si no les enseño yo, ¿qué van a hacer? Van a leer la Biblia y van a decir, ¿y qué? ¿Y ahora qué se hace? Ya la leí, ¿no? Entonces está padre que ellos puedan ver a su papá o su mamá dibujándoles, haciéndoles y demás, y que ellos lo puedan hacer por sí solos. Pero claro, libros como de Tim Keller, como cualquier otra clase, de verdad, o sea, sí estoy honestamente sugiriendo mi novela, que la lean, es un buen tiempo de familia, pero esos son solamente, yo los veo como, de pronto, como cosas para cambiar la variedad, ¿no? Pero no es tanto como el recurso útil. El libro de texto es la Biblia, ¿no? Aquí también pregunta Nelly, recursos, permítanme. Tips para la iglesia en casa para adolescentes, por favor. Particularmente para adolescentes, necesitas una iglesia en casa donde tú vas a estar preparada, Nelly, y preparar a todos nosotros. No vamos a improvisar, va a ser algo muy breve, vamos a hacer 10 minutos, es necesario. Esa parte ahí sí va a ser una muy buena idea que tengas esas listas de oración, cómo puedo orar por ti, hijo. ¿Cómo puedo orar por ti, hija? Esa clase de tiempo donde puedas platicar. Mi sugerencia, si me lo permites, es que las lleves o lleves a tus adolescentes a algún lugar. Vamos al parque. Vamos a que vean ese tiempo contigo. Vamos a estar juntas. Vamos a orar juntos. Y claro, depende del contexto de cada uno de ustedes, pero particularmente con Eli, yo diría, salgan, invitar a tomar un helado, vayan a Sam's Club y allá afuera en el food court que tienen ahí en Sam's Club con las mesitas y siéntense. El otro día fuimos a Paseo a Coxpa y ahí en el food court también ahí había como 3 o 4 mujeres que estaban teniendo su estudio bíblico, yo creo, de alguna iglesia, no sé de dónde eran, pero tenían sus Biblias y todo. Esa clase de cosas son bonitas, pero tomen un libro de la Biblia y el domingo de nuevo tienen que ir todos ustedes porque les voy a dar 10 diferentes métodos para estudiar la Biblia y uno de esos puede ser para tus adolescentes también, donde vayas preparada para estudiar. ¿Ok? Sé muy paciente porque no van a estar felices contigo de que les dices vamos a hacer iglesia en casa. Sé paciente, sé consistente, sé frecuente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, iglesia? Creo que llegó otra pregunta, pero se me fue. ¿Cómo se llama la novela? Se llama Asetzirt, el rey y la resistencia. Y la están ilustrando, un hermano colombiano la está ilustrando. No está publicada aún, René. Entonces, si la buscas, te va a decir ese libro no existe más que en Office Depot, que es donde yo lo imprimo. Entonces, no lo van a encontrar tan fácilmente. Pero yo se los puedo mandar por PDF y con gusto lo pueden tener ustedes. Estamos ya en los últimos momentos. Sale publicada el próximo año, primero Dios. Estamos muy, muy emocionados por esa novela. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta con respecto a Iglesia en Casa?
casa. Estoy hablando más acerca de familias, pero si tú estás sola en tu casa, estás solo en tu casa, nada más tú y esposo, el principio continúa. El principio continúa. No, por favor, no dejen de hacer iglesia en casa. Si estás solita tú, haz iglesia en casa con una vecina, júntate con algún hermano, haz iglesia en casa durante la semana. No nada más es familias, por favor, ¿ok?